Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi. Estas eran las palabras de hace muchísimo tiempo cuando se empezó a fraguar todo esto, cuando se estaba negociando con la banda terrorista ETA para colarles en política, porque es que lo exigieron ellos directamente. ¿Y qué se hizo? Colarles en política. Y ahora, por lo visto, parece que tenemos que creernos que no tiene nada que ver y que no hay ningún pacto secreto, pacto de sangre, entre el Partido Socialista y ETA. Claro que lo hay, claro que lo hay. Y de esas declaraciones se llega a estas de Sánchez. Cuando se acercan unas elecciones y ustedes las dan por perdidas y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA. ¿Pero quién es el que ha vuelto a ETA? El que ha vuelto a ETA es el que siempre estuvo con ETA. Ahora va y resulta que no podemos criticar que el principal socio, el socio preferente de Pedro Sánchez, es decir, del Partido Socialista, no hay otro Partido Socialista que el de Pedro Sánchez. Vamos a dejarnos ya de historias. El Partido Socialista hace 20, 23 años que empezó a pactar con ETA, con una ETA que estaba literalmente aniquilada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y qué hicieron ellos? Revivirla para negociar con ella. ¿Y cuál era el pacto? El pacto era, te revivimos, te convertimos en partido político, tú arrinconas a PNV y de esa manera el nacionalismo ha pasado a ser estrictamente de izquierdas, Frente Amplio de Izquierdas, le llamaron, y de esa manera PNV ya no puede pactar con el PP y le hacemos el cinturón, el cordón sanitario. Ese era el acuerdo. Y exactamente el mismo en Cataluña. Nosotros aupamos a Esquerra y si es golpista los indultamos y si malversan y roban el dinero a los catalanes que tendría que ir a cuestiones como la educación, la sanidad, infraestructuras, pues da lo mismo porque les vamos a teledirigir para que acaben con CiU, CiU ya no puede pactar con el PP y así tenemos el Frente Amplio de Izquierdas también en Cataluña. Esta es la maldita historia. Esta es la maldita historia de todo esto. Y ahora va y resulta que nos tiene que decir Pedro Sánchez que si nosotros metemos a ETA en el discurso, nosotros, los metieron ustedes. Y ustedes no metieron a Bildu, metieron a ETA. Y ETA en estos momentos reconvertida en Bildu es lo que nos tenemos que tragar todos. Yo simplemente digo una cosa, ¿de quién depende la Fiscalía, ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está, frase de Pedro Sánchez, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta, no sé si han visto lo que ha ocurrido con la Fiscalía a lo largo de estos días. Se presenta lo obvio, una petición de que esos 44 terroristas, 7 asesinos que siguen en listas, no deberían ir nunca jamás en esas listas, que es una aberración jurídica, moral, ética y legal. Bueno, respuesta de la Fiscalía en 24 horas, fuera. Nada, que no hay ningún problema. Yo simplemente les digo una cosa, ley de partidos. Uno de los artículos que se invocó, ley de partidos, ley orgánica 6/2002. Les leo literalmente el artículo. Artículo 9, uno de los puntos, vale, nos vamos a la letra C. Y díganme ustedes si es o no es una causa para inhabilitar en este mismo momento a Bildu, es decir, a Bildu y a todo lo que trae esa negociación con ETA. Vale, incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales, creo que se parece bastante, ¿verdad?, a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Bien, ¿qué es lo que dice la Fiscalía? Dice, es que esto se tiene que hacer con regularidad. Si no se hace con regularidad, por un caso aislado no podemos. Vale, perfecto. Año 15, 9 terroristas metidos en listas. Año 16, 1 metido en listas. Año 19, 13 terroristas metidos en listas. Año 23, 44. ¿Eso no es regularidad? ¿Eso no es meterlos habitualmente? ¿Eso no es tener un pacto con ETA obvio y evidente? ¿Y qué ha respondido la Fiscalía? Me da igual. Esa es la situación en la que estamos. Este pacto incluye muchos focos. Este pacto incluye volar las instituciones, porque para darle la vuelta a España, para aniquilar la unidad de España, para aniquilar España como la hemos conocido, necesitas tener todas las instituciones tocadas. Por eso fueron primero a por el Tribunal Constitucional, por eso fueron a por la Fiscalía y por eso ahora tiene la osadía Bildu de trasladarnos y de hacernos masticar a 44 terroristas, 7 de ellos asesinos. Porque el pacto está sentado desde hace muchísimo tiempo. Y va y resulta que ahora tenemos que aguantar de Pedro Sánchez que nos diga que somos nosotros los que metemos a ETA. No, a ETA la mete usted. ETA es su socio preferente. Bueno, pues atención porque seguimos, evidentemente, algunos otros medios decidirán que es mejor no hablar de ello, nosotros decidimos que es mejor hablar de ello. Y hablar de que hay 44 etarras metidos en unas listas que son el socio preferente de un señor llamado Pedro Sánchez. Se lo traduzco. Si Pedro Sánchez no cuenta con 44 terroristas, 7 de ellos asesinos, no se va a poder mantener en la gobernabilidad según los cálculos actuales. De hecho, si no hubiese contado ya en la investidura con la cual se ha sentado en la Moncloa, utiliza el Falcon, etcétera, etcétera, si no hubiese contado con el voto de Bildu en su investidura, Bildu, que lleva ahora 44 terroristas, 7 de ellos asesinos, Pedro Sánchez no estaría como presidente del gobierno. Creo que la ecuación es bastante fácil de entender, ¿no? Y por tanto creo que está más que justificado que sigamos hablando de la enorme aberración que significa esta historia. Es más,
en este bloque del programa no vamos a ir a explicar exclusivamente lo que está ocurriendo hoy en día, que es que tenemos a un presidente del gobierno convencido de que encima tiene que darnos lecciones a los demás de que es maravilloso tener terroristas en una lista. No, vamos a ir directamente a cómo se fraguó el pacto secreto. Yo creo que ya de secreto tiene poco porque se han puesto las cartas boca arriba, pero evidentemente ellos lo hicieron en secreto. Un pacto de sangre entre una organización terrorista y el Partido Socialista. ¿Qué pretendía? Reconvertir a la organización terrorista en un partido político, hacerse con el control del País Vasco, exactamente lo mismo que Esquerra hacerse el control de Cataluña, y de esa manera, con los votos en las elecciones generales de País Vasco y Cataluña controlados por lo que ellos llamaban un Frente Amplio de izquierdas, mantenían perpetuamente como presidente del gobierno al líder del Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez. Es decir, se lo traduzco, el famoso cinturón, el cordón sanitario. Eso es lo que les vamos a explicar hoy. Porque esta historia de no pasa nada, no es la aplicación de la ley. Punto uno, yo dudo muchísimo de que esta sea la aplicación correcta de la ley, y si le veo a esta Fiscalía decir que esta es la aplicación correcta de la ley, todavía lo dudo más, porque evidentemente hay un artículo 9 en la ley de partidos que dice lo contrario de lo que se está aplicando. Pero independientemente de eso, ustedes tienen todo el derecho del mundo a saber cómo se fragó un pacto, que era un pacto entre ETA y el Partido Socialista. No entre ETA y Esquerra, no entre... que también, no, un pacto entre ETA y el Partido Socialista, porque el que sale ganando, por un lado es ETA, y por el otro lado es el Partido Socialista, su famoso cordón sanitario. Carmelo Jorda, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí encantado de estar aquí y con ganas de dar un poco de guerra. Bueno, guerra la dan otros, pero bueno. Bueno, y nosotros se la damos a ellos. Ya. Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bien, dentro de lo que nos dejan este tipo de la noticias gravedad, ¿no? tan ignominiosas, pues bien, sí. Vamos a ver algunas de las declaraciones. Pedro Sánchez, oye, en esencia, ya no solamente es que asuma que tiene como socio preferente, ya le da lo mismo a una colección de un partido que tiene una colección de etarras, ¿vale? No, es que directamente lo que hace es darnos explicaciones de que realmente ellos han vencido a ETA. Y entonces, ¿por qué los tienen permanentemente alrededor suyo? Atención. ETA fue derrotada hace 12 años por la democracia española, señoría, y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ETA. Y eso es lo que ustedes no aceptan, no asumen, no son capaces de digerir. Es curioso, ¿eh? Que digas que has derrotado a ETA y tus socios preferentes sean etarras. Que digas que los has derrotado y todas las medidas de incentivo son para ellos. Y sin embargo, todas las medidas de insulto y humillación son para las víctimas. Es una forma curiosa, lo digo con toda la ironía, de argumentar que los has derrotado. Pues menos mal. Es que, entroncando con tu editorial y lo que comentabas antes, aunque es especialmente asqueroso, nauseabundo y nos ofende a todos los españoles que tengamos algo de memoria y un mínimo de decencia ver a asesinos en unas listas, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, a lo que voy. Bildu tiene que ser ilegalizado aunque en sus listas no haya nadie condenado por terrorismo. La cuestión no es que lleven terroristas en las listas, eso lo hace todavía más, añade un grado de asqueroso, pero es que, y de hecho la ley de partidos se diseñó así. La causa de legalización de Bildu es que es una organización al servicio de ETA, es ETA. Porque ETA es un movimiento totalitario. El hecho de utilizar la violencia era una cuestión estratégica. En aquel momento entendían que para sus objetivos lo más eficaz era el terrorismo. Lo dejaron a raíz de esas negociaciones con el PSOE, que las empieza Eguiguren con Otegi, mientras en Madrid Zapatero firmaba el pacto antiterrorista, hay que decirlo. Pero ETA sigue existiendo y sus objetivos, aunque ahora no utilice la violencia, siguen siendo rechazables y totalitarios, porque ETA lo que pretende es imponer a toda una sociedad, a la sociedad vasca y a la Navarra, ojo, imponer de manera autoritaria, totalitaria, su visión el Estado socialista independiente. En la Navarra, que lo hemos explicado ya en el Euskadi periódico. Socialismo, y para eso tiene que pisotear los derechos y libertades de los ciudadanos vascos y navarros, que los tienen en tanto que españoles, en tanto que forman parte de la comunidad política que es la nación española, que es la que nos convierte a todos en ciudadanos. Y por eso hay que ilegalizar Bildu. El hecho de que lleve los terroristas todavía lo hace más asqueroso, y hay que recordarlo, porque además es importante repetirlo y recordarlo, porque hace que se vea. Entiendo que lo hace más visible y pone a Sánchez ante el espejo de su miseria moral. Vamos a echar la vista atrás, Carmelo. Vamos a ver aquel momento que lo hemos visto en el editorial, en el que una persona
como Pedro Sánchez, perdón, como, no me extraña que los confunda, como José Luis Rodríguez Zapatero, hablaba de que era un hombre de paz. Otegi, un hombre de paz. Lo digo porque en aquel momento Batasuna, bueno, directamente el Gordo, que era así como se le llamaba, era el alias de terrorista de Arnaldo Otegi, él estaba directamente integrado en ETA. Posteriormente pasó a Batasuna, pero él estuvo integrado directamente en ETA, de hecho está condenado. Bueno, pues esa Batasuna se suponía que era la que iba a ser el germen posterior, y lo fue, de ese Bildu. Pero es que esa Batasuna estaba integrada e ilegalizada como parte de la banda terrorista. Bueno, pues a ese terrorista es al que calificaba José Luis Rodríguez Zapatero de hombre de paz. Vamos a recordarlo. Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi. Sí, sí, una etapa muy distinta. Como todo el mundo sabe, los terroristas lo que más sueñan es con la democracia. La prueba de que ETA no ha sido derrotada... Te he puesto esta foto de colofón y de póster para que la puedas comentar también, Carmelo, Sí, porque se sentían tan distanciados de los terroristas que celebraban la Nochebuena y las Navidades. La persona que ven allá a lo mejor no la reconocen porque evidentemente en los acuerdos entre Partido Socialista y Batasuna o Bildu, lógicamente a quien le están dando el protagonismo es a la persona del medio, Arnaldo Otegi. Pero la persona que tiene sentada al lado va y resulta que es Idoia Mendia, la persona que tiene que garantizar que el Partido Socialista acabe apoyando a Arnaldo Otegi. También hay una foto parecida a esta, no sé si más ignominiosa o menos, de cómo negocian en el Congreso con la que entonces era portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y los portavoces de Bildu negociando sentados en una mesita. No sé si estaba también Patxi López en esa foto. O, desde luego hay una foto también con Patxi López sentado... Vamos, desde luego podría estarlo perfectamente. No, hay una, no sé si es la misma, sentado negociando con esta gente, Patxi López, que recordemos pasó a eso antes de llevar sobre los hombros el ataúd, si no recuerdo mal, de Isaías Carrasco, militante del PSOE asesinado por ETA. Es decir, es un nivel de indignidad masivo. Pues lo que decía, la prueba de que realmente ETA no ha sido derrotada es que si pensamos, estamos más cerca o más lejos de lo que quería dar ETA en su día, de lo que quería conseguir. Es obvio, todos sabemos, se puede ver, no hay ninguna duda de que estamos mucho más cerca de lo que quería conseguir en su día ETA, de mandar en el País Vasco, de que el País Vasco sea independiente, se acerque, que haya un proceso que lleve a la independencia, estamos mucho más cerca. ¿Y por qué lo han conseguido? Lo han conseguido porque han ganado. Esa es la cruda realidad. ¿Y por qué han ganado? Pues porque esos señores del PSOE se han rendido. Los que se han rendido fueron ellos. La sociedad estaba unida detrás de los partidos políticos y en contra de ETA. Había manifestaciones absolutamente masivas. Yo he estado en varias manifestaciones aquí en Madrid, tremendas, impresionantes. La sociedad tenía eso muy claro. Y ese fue el momento en el que ellos decidieron que tenían que cambiar de estrategia. Hasta el momento en el que el PSOE cambia y en su cambio arrastra a los medios de comunicación en primer lugar, que han sido siempre de lo peor de este país, y después a su propia base, por supuesto de militantes, que también son los militantes de los partidos, en fin, otro día podemos hablar de eso, y de votantes. Esa ha sido la realidad, ha sido el PSOE el que ha cambiado la sociedad. Déjame que contemos, Carmelo, precisamente cómo empieza ese pacto, que lo vemos, todavía no ha terminado, obviamente, sigue muy vigente, pero cómo empezó ese pacto de sangre entre ETA y el Partido Socialista. ¿Vale? Lo que estábamos mencionando, es decir, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, fue previo a esta etapa, al año 2000. Y efectivamente, ETA se da cuenta de que se ha pasado, de que ya no le consiguen entender ni siquiera dentro del País Vasco, que tiene una repulsa y una respuesta social absoluta en toda España y que, por lo tanto, su objetivo, que era ese, el de acabar entrando en una política a su estilo dictatorial, marxista, terrorista, pero quería controlar políticamente el País Vasco y separarlo junto con Navarra del resto de España, se da cuenta de que sus fines empiezan a torcerse. Porque si toda la gente la tiene en contra suya, ¿cómo va a acabar teniendo el control de una zona? ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué hace? Un cambio de estrategia. ¿Y cuándo comienza esta historia? Se lo hemos puesto cronológicamente para que ustedes lo vean. 12 de diciembre del año 2000, firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo contra el PP, y yo he incorporado ahí firma y traición. Porque desde el mismo momento en el que lo firman empiezan a negociar con ETA. Es decir, engañaron al Partido Popular, les dijeron vamos a estar con vosotros en la lucha contra los terroristas y vieron la oportunidad abierta, cuidado, yo en esto mantengo que la iniciativa fue de ETA, no fue de ellos, vieron la oportunidad abierta de reconvertir a ETA en un partido político, tener el control del País Vasco a efectos de voto en las generales, regalar el País Vasco a ese partido y que el País Vasco gobernado por Bildu
lo estamos viendo, estamos en fase de ello, le apoyase permanentemente en las generales, en ese cordón sanitario, al Partido Socialista, de forma que el PP nunca llegase a gobernar. 12 de diciembre del año 2000, simultáneamente inicio de los contactos y negociaciones PSOE-ETA que culminaron en Ginebra y Oslo en el año 2006. Atención al siguiente paso, año 2003, porque esto se empieza a mezclar ya con el separatismo catalán. 14 de diciembre de 2003, Pacto del Tinel, PSOE, Esquerra e ICV. Nace el cinturón sanitario a la derecha. El modelo que vamos a acabar viendo en el País Vasco ya se aplica en Cataluña, con el tripartito, firma de que bajo ningún concepto pactarán nunca jamás con el Partido Popular. 4 de enero de 2004, fíjense el escasísimo periodo de tiempo, del 14 de diciembre de 2003, prácticamente inicio de Navidades, 4 de enero de 2004, es decir, sin cerrar esas Navidades, reunión de Carod Rovira, Esquerra y conseller en cap de la Generalitat Catalana, es decir, muy mando de la Generalitat Catalana, se reúne con Josu Ternera y Miquel Ancha, donde en Perpiñán se reúne con ETA. 15 días después del Pacto del Tinel. Siguiente paso, 14 de noviembre de 2004, Batasuna propone negociación para que los convirtieran en partido político, nos suena, ¿verdad?, en San Sebastián. ¿Qué ocurre el 16 de enero? Es decir, nada, rapidísimamente, ETA propone negociación oficial con Zapatero. ¿Y qué ocurre un 29 de junio de 2005? Es decir, poquitos meses después, que Zapatero reconoce el inicio de sus negociaciones oficiales. Pero, ¡oh qué casualidad! Zapatero, que venía de pactar los tripartitos, el Pacto del Tinel, en diciembre de 2003. Y oh, qué casualidad que unos días después, 2 semanas después, se estaba reuniendo Carod Rovira de Esquerra con ETA. ¿Y nos tenemos que creer que no forman un triángulo? Pues que se lo crea otro, porque de luego conmigo que no cuenten. Y perdona, Carlos, no solo se reúne, es que ETA anuncia que deja de matar que no en matará Cataluña. solo en Cataluña. Que es que eso es especialmente... Perdonamos a los catalanes porque os unís y sois nuestros aliados, pero al resto de españoles no, que son malvadísimos, o pasan por el aro del terror, o si no, nunca jamás les perdonaremos. Atención al mensaje, totalmente de acuerdo, Raúl. Bueno, 16 de enero de 2005, decíamos, ETA propone negociación oficial con Zapatero y va avanzando. En junio ya directamente Zapatero se lo reconoce. 22 de marzo de 2006 ya se declara el alto el fuego permanente de ETA. ¿Y qué ocurre? En septiembre de ese mismo año que ETA reclama la legalización de su partido político. Qué curioso. ¿Y qué ocurre unos años después? 20 de junio de 2012, legalización de Sortu por decisión del Tribunal Constitucional con un solo voto de diferencia, totalmente fraccionado y pisoteando la sentencia del Tribunal Supremo, que dijo que había una vinculación evidente. ¿El Tribunal Constitucional tenía capacidad judicial o jurídica para hacer esto? De ninguna de las maneras, no forma parte del orden jurisdiccional. La práctica de la prueba se tiene que hacer en el alto tribunal, en el Tribunal Supremo. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Le dio lo mismo, reinterpretó la prueba, reinterpretó los hechos, y dijo que lo que había dicho el alto tribunal del orden jurisdiccional tenía que ser tumbado por un organismo político como es el Tribunal Constitucional. Eso hizo. Nos suena, ¿verdad?, a la forma que ha tenido en estos momentos de tumbar las reclamaciones de que se ilegalice a Bildu por haber metido dentro terroristas. Nos suena, ¿verdad? Bueno, es que estamos con Conde Pumpido. ¿Quién era Conde Pumpido en aquel momento? Era el fiscal general que dijo que no tendrían ningún problema los fiscales en arrastrar las togas por el polvo del camino. De hecho, cuando se le fue a nombrar por parte de Pedro Sánchez presidente del Tribunal Constitucional, él recordó en una conversación con sus colegas, recordó, a mí se me llamó en aquel momento como fiscal general para arreglar el problema vasco y ahora se me llama para arreglar el problema catalán. Por lo visto debe estar poliempleado, Conde Pumpido, y ha decidido volver a arreglar, en su terminología, el problema vasco y además arreglar, como él llama, el problema catalán, es decir, avanzar en el separatismo. Esta es la historia de un pacto. Creo que nos está escuchando ya Carlos Urquijo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, no sé si estabas escuchando la descripción que he hecho, que tú la has vivido en carne y en primerísima persona. Tú acabaste siendo luego delegado del gobierno en el País Vasco. Has estado siempre explicando esta historia, explicando que hay un pacto, explicando que esto es una vergüenza, explicando que esta gente tiene que salir de cualquier tipo de institución, que es una aberración lo que está pasando, y ahora te acabas encontrando con esto. No sé si coincides con el análisis que hemos hecho, Carlos. Bueno, has hecho un repaso cronológico magnífico al que muy poco puedo aportar. Si acaso, como decías, esa tradición que tuvo lugar y que se inició en un caserío del pueblo precisamente de Arnaldo Otegi, en el Goibar, en el caserío de Chillarre, donde se reunieron con la autorización, lógicamente, de Zapatero, Eguiguren y Otegi, pues eso que es lo que provocó, pues que cuando llegó Zapatero en 2004 al gobierno había que relegalizar a los que habían sido ilegalizados en marzo de 2003 por el Tribunal Supremo. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el 2005, y yo entonces estaba en el Parlamento Vasco,
nos encontramos con que un partido surgido de la nada obtuvo un cargo de diputados, era el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Ese partido, que debía haber sido instada su ilegalización como sucesor por parte del gobierno, pues bueno, no se instó su ilegalización hasta que en 2007 apareció Acción Nacionalista Vasca y entonces sí se encontraron las pruebas para legalizar al anterior. ¿Qué pasó? Que como después de Acción Nacionalista Vasca había que crear otra ficción para enmascarar a lo que verdaderamente estaba detrás, que era ETA, pues surge la coalición Euskal Herria Bildu, que como muy bien comentabas, fue ilegalizada en mayo de 2011 por el Tribunal Supremo, pero 3 días después un órgano como es el Tribunal Constitucional, que como muy bien decías está fuera del orden jurisdiccional, pues autorizó que pudieran concurrir sus candidaturas. ¿Y qué vino a cambio de eso? ¿Cuál fue el pago de ETA a cambio de ese regreso a las instituciones? Pues lógicamente el anuncio, un mes antes de las elecciones de noviembre, concretamente el 20 de octubre de 2011, del alto el fuego definitivo. Después, Vamos, el regalo electoral. efectivamente, pero ni aún así pudo Zapatero ganar las elecciones porque ya venía abrasado por una crisis económica bestial que, por ejemplo, había provocado que tuviera que reducir el 5% del sueldo a los funcionarios, ¿no? Pero eso parece que no queremos recordarlo, o quizá a lo mejor no lo recordamos porque ahora estamos viviendo la experiencia de un discípulo aventajado de Rodríguez Zapatero, ¿no? Porque aquel era un vanidoso que quería pasar a la historia como el hombre que consiguió el final de ETA, aunque fuera a través de una negociación política, ¿no? Pero ha venido ahora este hombre, Pedro Sánchez, que consigue en 2018 llegar con una sentencia que luego tuvo que ser modificada por el Tribunal Supremo también, de un juez que favoreció, en este caso, Sánchez, en este caso con el apoyo también de Bildu para que esa moción prosperara. Y bueno, ya después, en enero de 2020, gracias también a la abstención de Bildu, pues ya Rodríguez Zapatero fue de nuevo elegido presidente del gobierno. ¿Y qué ha venido después? Pues todo lo que dice que no ha pactado ha venido después. La reforma laboral, la transferencia de la competencia de prisiones Básicamente todo. al PNV para que vayan los presos saliendo poco a poco, los presupuestos generales del Estado, la ley de memoria democrática, la ley de vivienda, 44 tablas en listas. Es decir, corregido y aumentado todos los errores cometidos por José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Carlos, déjame que te pregunte Sí. para ir cerrando ya el bloque. ¿Tú crees que tiene alguna posibilidad, vamos, yo te adelanto que mi opinión es que no, Pedro Sánchez de cortar este tipo de relaciones, o que el pasado del Partido Socialista es tan fuerte que marca por completo el presente y el futuro? Es decir, que ellos cedieron y ellos negociaron determinadas cosas en esas negociaciones, de las cuales hay actas, están depositadas en la Henry Dunant, que ellos saben perfectamente que como un día se conozcan dará tal vergüenza ajena que no pueden dar marcha atrás. Amén de que estoy convencido que están encantados, prefieren 100 millones de veces pactar con Bildu a permitir que una persona conservadora o liberal llegue al poder. Yo creo que sí tiene la posibilidad, pero obviamente no quiere hacerlo porque su permanencia en la Moncloa depende de los apoyos de los separatistas, tanto de Esquerra Republicana de Exacto. Cataluña, de los golpistas de Cataluña, como de los terroristas de Euskal Herria Bildu, ¿no? Y digo terroristas pues porque tienen terroristas dentro de sus candidaturas, ¿no? Aquí la clave es aplicar la ley de partidos, aunque algunos digan que esto no es posible. Esto era muy posible en el año 2012 y también en el 13, en el 14, es decir, cuando gobernó Mariano Rajoy, esto hubiera sido todavía incluso más posible que ahora, pero todavía tiene otra ocasión, porque el artículo 11 dice de la ley de partidos que es el Ministerio Fiscal o el Gobierno quien puede instar. Exacto. La ilegalización del artículo 9 es bien claro, ¿no? Estas candidaturas llevan miembros de ETA condenados de la banda terrorista en sus listas y por lo tanto eso es una causa evidente de ilegalización, que no lo va a hacer, de acuerdo, porque como decía antes, depende de ellos para seguir en la Moncloa. Pero ahora bien, en diciembre habrá unas elecciones y yo estoy seguro que va a haber un cambio de ciclo. Y aquí, lo decía también el otro día en un artículo, tiene que haber un compromiso tanto por parte de Vox, que ya lo ha hecho, que ya ha presentado ahora una iniciativa, como por parte del Partido Popular, de promover, de instar esa ilegalización porque hay causas evidentes
que deben provocar Totalmente un partido de acuerdo. político Totalmente que es de la acuerdo, continuación de Carlos. una banda terrorista quede fuera de la lucha democrática, porque es que no se entiende eso en ningún país moderno ni en ningún país que sea un Estado de Derecho como es Carlos, España. totalmente de acuerdo. Vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir hablando, si te parece, en días futuros, porque esto va a tener cola, pero muchísimas gracias por haberlo explicado con esa sinceridad, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Os pido, porque nos hemos consumido el tiempo, pero os pido un brochazo final, Carmelo y Raúl. A ver, sobre la pregunta que hacías, obviamente yo creo que Pedro Sánchez no va a romper con Bildu, y no porque no quiera, sino porque efectivamente no puede. De todas formas, lo has descrito antes, hay un modelo de poder de la izquierda que pasa necesariamente por pactos, lo decía Carlos también, con todas las fuerzas separatistas, y las fuerzas separatistas son un bloque. Ellos desde mucho antes llegaron a acuerdos, todos los separatistas en el País Vasco, en Galicia. Llevan más de 20 años poniendo en práctica Efectivamente, esto. entonces no puedes romper con unos sin romper con otros. Y el PSOE a día de hoy, sin la aportación de diputados que suponen una Cataluña muy separatista, un País Vasco muy separatistas, es imposible que estén en el gobierno, así que no van a romper nunca. Raúl, broche final. Es que lo peor de todo esto, en mi opinión, como español, es que yo creo que aquella izquierda, aquel PSOE vasco de Nicolás Redondo, de Rosa Díez, es irrepetible. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio cultural en la izquierda, dirigido por las élites políticas y mediáticas, que hacen que hoy en día, en gran parte de la izquierda, se entienda que es mejor ir de la mano de ETA que del Partido Popular. Y esa es la gran tragedia, porque claro, es muy difícil plantearte el futuro de una nación cuando una parte de la izquierda prefiere ir con los que pegaban tiros que con las víctimas. Y así nos va. Vamos a ir al siguiente bloque, porque los destrozos aquí no es que vayan por pareja, ¿no? Van por tríos, por cuartetos, van por quintetos. Bueno, vamos a ver las últimas ridiculeces que ha metido el Ministerio de Igualdad en campaña, pero vamos a analizar también las encuestas. Vamos un momentín y volvemos ya con todo esto. Bueno, pues como resulta que tiene de compañeros de viaje el Partido Socialista a Esquerra, la cúpula condenada por golpismo, a Bildu, la cúpula no, directamente los de las listas condenados por terrorismo, bueno, Podemos con su desafío a la propiedad privada, pues resulta que en medio de una campaña así no se les ocurre otra cosa en Podemos que darle a la máquina de pensar. ¿Qué han sacado? Bueno, atención, la app de tareas familiares, para que todos tengamos que trasladar, por cierto, al ministerio suyo, qué hacemos y qué dejamos de hacer. Si compramos 2 pimientos, 3 latas de sardinas, o planchamos 2 camisas, o paseamos a los niños 1 hora o hora y 15 segundos. Bueno, en estas estamos. Vamos a repasarles en un momento todas las ridiculeces que se están soltando de este estilo, pero vamos a analizar en este bloque también cómo van las encuestas, porque van a ver en los gráficos que ha tenido un repunte el Partido Socialista. No se nos alarmen, o sí, yo encantado de alarmarles, así van más a votar a todos los demás, pero no se nos alarmen demasiado, porque lo que ha ocurrido es que ha entrado en esa media, en ese mix que estamos sacando de encuestas, ha entrado el CIS de Tezanos, con lo cual yo creo que ya les he dicho todo, ¿verdad? Ya simplemente con explicar esto vayan descontándolo, pero bueno, en unos momentos se lo vamos a explicar. Vamos a ver, Carmelo, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a poner ese gráfico de las encuestas y nos vas a ir explicando si de veras tenemos que temer que hay una recuperación del Partido Socialista o no, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a ver el gráfico y dinos cuál es tu percepción. ¿Sube, baja el Partido Socialista? ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que hay en este momento las encuestas están empezando a salir ahora las encuestas que, digamos, más recientes. Las últimas que hemos visto no son tan recientes. Y entonces, a partir de ahora, vamos a empezar a tener una visión, por ejemplo, de cómo ha afectado el tema de las listas de Bildu en la campaña. Esto que estamos aquí es... Esto es la media de todas las encuestas que van saliendo. La media de las encuestas a nivel nacional, ¿no? Y efectivamente, en la media de las encuestas a nivel nacional ha habido 2 encuestas en la última semana, por ser generosos y llamarle a lo del CIS encuesta, en las que el PSOE está más alto de lo que dan todas las demás encuestas. Entonces, que eso es lo que se ve aquí. Exacto. La encuesta de Tezanos, que les da un 29%, y eso que es baja en esta ocasión, pero son 5 o 6 puntos más de lo que les dan las demás. Y la encuesta de GAT3, que también les daba algo más alto porque daba muy bajo a Sumar.
Entonces, esa encuesta... Sumar que hay que recordar que no se presenta a las municipales y autonómicas, lo que pasa es que como están midiendo efecto voto ya de cara a toda España a las generales, aparece. Aparece con una cosa un poco curiosa, porque le hacen nacer en el mismo nivel que Podemos y le dan ya una pequeña caída. Vaya una forma de inaugurarse Yolanda Sí, Díaz. Sumar lo que sí que está dejando claro es que está siendo, por ahora, un experimento bastante fallido. Es decir, no sé exactamente qué expectativas tenían, dijo Yolanda Díaz, que quería ser la primera presidenta, Claro, pero claro. la verdad es que lo que estamos viendo es... Yo ya lo he sido, de la comunidad de vecinos. Sí. Exacto. Que por un lado no arranca, o sea, no sube lo que se esperaba, y por el otro Podemos aguanta. Es decir, es como un fracaso doble. Raúl, vamos a comentar otro efecto que a mí este sí que me preocupa. Sale el tema de 44 terroristas en las listas, vemos, esto es natural, es normal, Vox una tendencia de subida, pero vemos que el Partido Popular tiene una tendencia de bajada. Ayuso ha sido clarísima, ilegalización de Bildu, esto es una barbaridad, claro que sigue existiendo ETA, ETA le tiene enganchado por determinadas partes de los pactos al Partido Socialista, etc, etc. Pero Feijóo ha estado más dubitativo. Resultado, baja. El Partido Socialista, según esto, pero es verdad que está viciado por la encuesta de Tezanos, no habría tenido un impacto, yo esto no me lo creo. Y Podemos, cuidado que estaba en caída libre, es verdad que amortigua. Claro, sus amiguitos los violentos les debe resultar muy simpático el tema de ETA. Claro, un poco en relación con lo que comentaba antes, sería una gran noticia que esto al PSOE le supusiese un gran coste electoral. Sería un síntoma de que la nación española Está pues, sana. está sana. Me temo que no va a ser así. Efectivamente, creo que es un asunto que en caso de tener incidencia electoral, que yo dudo que la vaya a tener, beneficia sobre todo a Vox, mucho más que al PP, sobre todo por una cuestión, la credibilidad. El Partido Popular todavía arrastra las consecuencias de lo que fue la legislatura de Mariano Rajoy. Y en, Es lo que en tiene haber esta soltado a cuestión, Bolinaga, sí. la gente a la que nos preocupa esto, pues nos acordamos de Bolinaga, De la doctrina Parot. de cuando, por ejemplo, Rosa Díez con UPyD hizo una moción pidiendo la ilegalización en el Congreso y el PP de Rajoy votó en contra. Quiero decir que hay una serie de cuestiones que, más allá de la reacción de Feijóo, que es verdad que en un primer momento fue tibia, pero luego ha ido matizando, y por otro lado, pues Ayuso está muy clara, a la falta de credibilidad del PP se une que el líder de Vox es Santiago Abascal. Y en este tema yo creo que nadie puede tener dudas de Santiago Abascal. Entonces, por eso creo que en caso de que esto en el ámbito de la derecha tenga alguna influencia, pues beneficia más a Vox que al Partido Popular. Pero, Bueno, por ejemplo, muy hay rápido, encuestas autonómicas interesantes que acaban de salir, por ejemplo, en Aragón, en la que el PP sube con bastante fuerza y ya con datos posteriores al tema, o sea, con datos, con trabajo de campo posterior al tema de Bildu. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver en los distintos sitios, impactará de una forma diferente y eso hay que seguirlo también. Pero a mí me parece que en el conjunto de las distintas autonomías no creo que el PP le esté yendo tan mal y, por ejemplo, en Aragón es muy importante, el PP sube y Vox no baja. O sea, que tú crees que es más el efecto encuesta falseada de Tezanos que la realidad. A mí me da la impresión de que es sobre todo el efecto del CIS, que en el que no solo sube más el PSOE, Claro, de algún sitio lo tiene que sacar. sino que baja también más el PP. Entonces yo creo que ahí hay un toque que es más en eso. Vamos con la otra parte de lo que yo comentaba. Vamos con este tipo de anuncios que se han sacado de la manga, Rodríguez Pam, y quiero que me contestéis si pensáis que este tipo de anuncios, estoy hablando de esa app de trabajos domésticos, yo no he visto una cosa así de ridícula en mi vida, pero bueno, vamos a vérselo explicar. Y os voy a preguntar si consideráis que esto puede tener efecto en campaña o simplemente lo metemos en el saco de las ridiculeces, de las melonadas, no sé muy bien cómo calificarlo. Atención, Rodríguez Pam, en esencia. En próximos tiempos presentaremos una aplicación en la que podrá contabilizarse las tareas del hogar que hacen los distintos miembros de la familia para saber qué horas de trabajo en casa nos debemos unas a las otras y así poder reordenar nuestro tiempo de trabajo en casa. A ver, opinión. Bueno, sobre si esto sirve para algo, es que casi yo no sé ni si hace falta preguntarlo. Sirve para una cosa que además yo creo que es su propósito principal, que es crear discordia en las familias. Sí, bueno, oye, tú has trabajado 2 horas menos que yo no sé qué. Es decir, algo que debería ser la negociación normal de una casa y que en la que, oye, pues si yo ayer bajé la basura, hoy bájala tú, pues sirve exactamente para eso, para crear discordia en el entorno ¿Y familiar. para conseguir voto? En este caso yo no tengo dudas. Antes decía que tenía dudas. No va a influir absolutamente nada.
en el voto. Nada, esto es una... nos lo podemos tomar de broma, que es quizá para no estar siempre enfadados, a veces Sí, es mejor, sano a veces. pero la cuestión de fondo es muy... tiene una carga de profundidad. Vamos a ver, ¿quién es esta señora o esta pandilla de señoras y señores para meterse en la casa de nadie a decir cómo se tienen que organizar las tareas del hogar? ¿Por qué tiene que ser lo ideal que sean 50-50 y no cada familia? Habrá familias, y todos conocemos casos, yo al menos algunos muy cercanos, en las que sea la mujer la que tiene la que trabaja más horas porque tiene un mejor trabajo, y a lo mejor las tareas del hogar pues se hace el 80% el hombre, el 20% la mujer. Totalmente. En otros casos al revés. Pero ¿qué es esto de las horas que nos debemos? ¿Pero quién ha decidido que lo ideal es que en una casa todos los miembros hagan exactamente lo mismo? Que hagan lo que les dé la gana. Y por cierto, ya que están con eso, pues a mí me gustaría, y ya que se meten en nuestra vida, me gustaría que la ministra de Igualdad, la jefa de PAN, nos cuente quién limpia el chalet de Galapagar. Ese que, por cierto, ahora sabemos que las herencias ya para esta gente son buenas. A mí me encantaría saber, en los periodos en los que está fuera, en Barcelona, Pablo Iglesias, exactamente qué número de compras realiza en su casa o de aspiradores pasa. Porque lo debe pasar con el palo que nos selfie, cuenten, desde allá. nos van a contar que Pablo Iglesias lava los platos en el chaletazo. Es que es una tomadura de pelo. Son una serie de pijos, porque viven como auténticos pijos, y que se meten a dar lecciones y a decirle a la gente lo que tiene que hacer en un ámbito que es completamente privado. Lo que pasa en las puertas para dentro de tu casa, el gobierno no tiene nada que decir. Aparte que ya te digo yo para qué van a utilizar esto. Evidentemente la gente sensata dirá, mira, ya te digo yo qué puedes hacer con la app, y no la rellenará. Ergo, ¿quién la va a rellenar? Aquellos que están muy motivados con esta historia del feminismo ultra. Con lo cual, les van a salir unas estadísticas que publicar como datos oficiales que les van a dar la razón de todos los hombres somos malísimos, todos estamos esclavizando. Los que dice Yolanda Díaz que son un coñazo. Eso. Sí, ya, eso también. Muy rápido, que quiero darle paso a Nuria rápidamente, Richard. yo creo que sí que tiene una influencia en el voto, no directamente, pero al final la única forma en la que Podemos está logrando tener presencia mediática es a través del Ministerio de Igualdad, que es el ministerio de Podemos a día de hoy. No sirve para otra cosa ese ministerio. Y al final, con chorradas, con lo que sea, pero se están metiendo en eso, y de esta semana hemos hablado de Podemos en los últimos días, por esta app y por el tema de Bildu. Yo creo que, por desgracia, los dos, no es que le den votos, lo de Bildu quizá algo más sí, no es que le den votos directamente, pero sí permiten que ese partido nos acordemos que está ahí, que sigue existiendo y que dan guerra. Nuria Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, Bueno, muy bien. Por cierto, yo no me voy a descargar la app porque yo salgo perdiendo. Te lo digo. Mira, haz lo que te dé la gana. O sea, es que hasta ahí podíamos llegar que fuese una especie de juez político a decirte lo que tenéis que hacer en vuestra casa. ¿Os lleváis bien? ¿Estáis de acuerdo en eso? ¿Lo habéis pactado libremente? Pues ya está, pues vuestras razones tendréis. Es que de verdad que esto es surrealista. Pero Esto es para justificar los más de 200.000 euros que va a costar la app. De cara ya al veremos quién se la lleva, ¿no, Nuria? Sí, ya ahí está adjudicado el contrato y al parecer a la vuelta del verano tendremos la aplicación. Pues nada, andaremos pendientes de saber quién se lo lleva, a ver si es la misma campaña que hizo la famosa campaña de publicidad sobre la gordofobia y el no sé qué. Pero Nuria, esto no es que se cuele, es que es una especie de torrente, en campaña, en precampaña, en poscampaña, en todas partes. ¿Qué tipo de cosas se han utilizado como mensajes políticos de este tipo de feminismo ultra, totalmente enloquecido, fuera de cualquier causa o de comprensión normal o de lo que sea? ¿Cuántos se han colado? Ejemplos concretos, dánoslos, Nuria. Pues mira, yo creo que lo mejor es empezar por las chochocharlas, que es unas charlas que organizó el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y que además se denominaban, además de chochocharlas, empoderándonos desde nuestros coños. Fue impartida por la youtuber Isabel Duque. Una cosa elegante, ¿no? Sí. Eso es, una cosa... Con estilo, pues, con clase. Pues esta Isabel Duque se definía como una psicóloga, sexóloga, youtuber que está toda loca y que es una gran friki de los coños. Y además ella misma decía que desde 2004 fue recapitulando toda la información sobre nuestras vulvas que a nuestro sistema cis heteropatriarcal no le interesaba que tengamos. La charla denunciaba todo lo que sufren nuestros coños, era constante, y decía a las que fueron allí a escucharlas, le decía, bienvenides al maravilloso mundo del conocimiento. Les acompañó, por cierto, en el escenario una tal Cristina Chinchilla, que es técnica audiovisual, poligonera y gran observadora que adora los coños, según ella misma. ¿Chinchilla era el apellido? Sí. No voy a preguntar de dónde venía, ¿sabes? Si era un apodo, porque vamos. Ella, la verdad es que acabó con una frase muy interesante y es que sin coño no hay paraíso. Ya. Bueno, ¿Qué más ejemplos de lo que considera esta gente que puede motivar al voto?
un informe de 17.000 euros sobre el impacto del color rosa, la problemática del color rosa, que sentenció que el color rosa oprime y reprime, un informe de 200 páginas en el que decía que perpetúa los roles y estereotipos tradicionales que mayoritariamente suponen alguna forma de constreñimiento y coerción para relacionarse en libertad. Todo esto por culpa del rosa. Decía que la tonalidad principal de las niñas se fundamenta en el color rosa, en ocasiones combinado con malva, fucsia o lila, y su presencia domina tanto el lugar de venta, carteles, cabeceras lineales, como el embalaje de los juguetes a ellas dirigidos, o sea, una mochila, una bicicleta, un ordenador, es decir, 17.000 euros por irse a ver la estantería del Corte Inglés, no hay más. Otra campaña, no sé si te acuerdas, de Alberto Garzón, que decía, destinó 95.000 euros a una campaña para promover una huelga de juguetes contra el sexismo. Sí. Decía Alberto Garzón, los juguetes convocan una huelga de juguetes simbólica, menos mal que nos dijo que era simbólica, de una hora para reclamar su derecho a jugar con el 100% de los niños y niñas, no solo con el 50%. Un juguete no solo puede jugar con el 50% porque entonces no es un juguete feliz. En fin, Si en breve pedirán que los reyes magos sean reinas, me imagino. Ya lo pidieron. Ha pedido, ¿no? He llegado tarde, sí, no me extraña. Su cerebro va más rápido en esto que el mío, sí. ¿Qué más casos tenemos por ahí, Nuria? Informes para determinar los estereotipos, roles y relaciones de género en series de televisión. Montero concluía que la belleza extraordinaria de las actrices cosifica a la mujer, o sea que a partir de ahora, pues actrices feas, y que además los roles de las series pues reinciden en la femme fatal, la chica buena, la mujer sumisa, la hipersexualizada o la madre sufridora. Este me encantó a mí, que era un informe sobre los semáforos. Y es que al parecer los semáforos y los pasos de peatones pueden tener un impacto discriminatorio de género edadista. Edadista es lo que tenemos, la forma que tenemos de entender la vejez, y también capacista, que es tener un prejuicio social contra las personas con discapacidad. Decía el informe, algunos sistemas a primera vista neutrales, fíjate tú, como semáforos, pasos de cebra o señales de límite de velocidad, tienen un impacto desproporcional en la movilidad o integridad física de la mujer como peatón. De la mujer, solo de la mujer. Sí, y analizaban, Carlos, los tiempos de cambio de color de los semáforos. ¿Qué pasa, que las mujeres son más lentas o qué? Pues se preguntaba, ¿quién automatiza? ¿Quién automatiza lo que dura un semáforo? Digamos, eso de busquemos a culpable. Dios bendito. Nuria, ¿tú crees que todo este tipo que no lo voy a calificar porque me meto en un lío. ¿Tú crees que todo este tipo de cosas, de ideas maravillosas tienen repercusión en el voto? Es decir, ¿de veras hay un colectivo que valora este tipo de cosas? Yo creo que tiene repercusión en contra. Porque hay gente que ya no le hace gracia que se gasten su dinero en estas cosas. Pues Dios te oiga, Nuria. Todo lo del fenómeno trans también se le está volviendo en contra. Porque hay muchas familias muy preocupadas por esa deriva. Y familias que su corte ideológico es progresista. Pues Dios te oiga, Nuria, Dios te oiga, de verdad. Comentario rapidísimo. Sí. Nuria, sí, dime, última cosilla. El último, para que a ver si tomáis nota. Porque era un estudio sobre 12.000 euros sobre el cambio climático y las mujeres. Y es que al parecer el 84% de las mujeres considera que ya se notan los efectos del cambio climático 13 puntos más que los hombres. No estáis concienciados, Carlos. Raúl, Carmelo. No, pensaba que me ibas a decir que los hombres contaminaban más, pero vamos. Pues Sí, Seguramente. Nuria, muchas gracias. Si no lo quieres calificar, lo hago yo. Son mamarrachadas. Hay cuestiones más graves de fondo, como el tema trans, que ese es un problema grave, pero bueno, vamos a ver, por poner un ejemplo y ya termino, de cómo están las cabezas. De verdad, o sea, esta gente cree que los jugueteros empaquetan los juguetes en rosa para niñas para perpetuar los roles de género, no para vender. O sea, el señor que vende un juguete lo que quiere es oprimir a las niñas con el rosa. No les da por pensar que a lo mejor el hecho de que tenga el paquete rosa hace que se venda más, porque a las niñas les atrae más. No. En realidad forman parte de una conspiración heteropatriarcal. Entonces dicen, vamos a poner las cosas rosas para oprimir a las Pero una cosa, en esto está metido... Ese es el razonamiento. En esto está metido Podemos de hoz y coz. Pero en esto está metido el PSOE de hoz y coz, exactamente igual. Vamos, de hecho, destinan cantidades ingentes de dinero a este tipo de políticas. El Ministerio ya va prácticamente por 600 millones de euros, el Ministerio de Igualdad, están todos encantados. Dinero, si cogemos esos 600 millones de euros y los trasladamos a dotación de nuevos agentes de Policía Nacional, de Guardia Civil, etcétera, nos saldría un pedazo de ejército adicional de agentes de 17.000.
17.000. Anda que no se podría dar cobertura a mujeres que realmente estén amenazadas, a cualquier otro tipo de situación, de personas que efectivamente estén con una situación de amenazas, de daños, de presiones, etcétera. 17.000. Pero por lo visto ellos prefieren los enchufitos, las mamarrachadas, totalmente de acuerdo, y este tipo de políticas y los impactos, informe de impacto del rosa en las niñas. A ver, hay dos cosas en esto. Lo primero es que es un modo de vida muy rentable para mucha gente. Es decir, ese informe de 17.000 euros lo ha hecho un tío y lo ha cobrado, o una tía, o un tíe, yo ya no lo sé, quiero decir, pero quien lo haya hecho, sea del género que sea, lo ha cobrado. Y luego, a ver, hay muchas cosas, yo creo que no nos metemos en la cabeza de una parte importante de la izquierda. Hay muchas cosas que a nosotros nos dan risa porque obviamente a cualquier persona sana le dan risa, como esto que comentas de la conspiración del rosa con todos los fabricantes ahí reunidos para oprimir a las niñas. Pero eso, blanqueado por unos medios de comunicación en el que cualquier locura, cualquier chorrada tiene rango de primera página, pues al final yo creo que no tiene un impacto negativo. No sé si lo tiene positivo, pero desde luego negativo no lo tiene. Yo he visto cosas en lo país, como se dice hoy en día, que no creeríais, es decir, y que hace unos años no nos hubiéramos podido imaginar. Es decir, hay muchas cosas de estas que hoy en día son normales, como en Niñes, que hace no tanto tiempo nos moríamos de risa. Y está calando, en muchos sitios lo empiezas a ver. Y está calando, entre otras razones, porque hay una serie de medios de comunicación, hemos citado a Lo País, porque yo creo que es de los más preeminentes, pero también muchas televisiones, programas de televisión, Sí, otros bueno. periódicos, en los que eso tiene un encuentro. Y cualquier tía que venga con una chochocharla y se defina como loca de los coños, tiene éxito y la ponen en portada y la tratan como si fuese un descubrimiento científico. Pero es que va más allá. Muy rápido. Tú ves Masterchef, por ejemplo, que se supone que es un concurso de cocina y resulta que hay un tíe, un tal, que dices, a ver, a este le seleccionan porque cocina bien, Un cazuelo y una o porque tenedora. se ha hecho una, ¿cómo se llama? El quitarse los pechos. Sí, sí, sí. No lo sé, pues- cómo se llame, sí. Mastectomía, creo que es, Exacto. exactamente. Y lo celebra allí entre cocinas y tal, pero es que, claro. Bueno, vamos a ir a publicidad, porque Yolanda Díaz también se está cargando el mercado laboral y les vamos a dar todos los datos. Bueno, pues Yolanda Díaz, alias vamos a hacer cosas chulísimas, ¿vale? Cogió el mercado laboral, lo ha dejado de tal manera, ahora les voy a dar la palabra a Luis Fernando Quintero y a Bea García para que lo expliquen ellos, pero lo ha dejado de tal manera que les doy simplemente un titular, una frase. En estos momentos menos de 2 de cada 10 nuevos contratos son lo que toda la santísima vida hemos llamado un fijo de verdad, es decir, fijo, indefinido y por tiempo completo. Todo el resto, lo que ella decía que iba a quitar. Pero Lady Cosas Chulísimas asegura que ha funcionado de maravilla su reforma laboral. Pues menos mal. Bueno, vamos a escucharla y empezamos a hablar de cómo ha destrozado el mercado laboral, hasta el punto de que ya hay algún sindicato, USO, uno que no depende de subvenciones y demás, con lo cual puedo hablar libremente, que directamente dice que hemos llegado a la era de los contratos cerillas. Se encienden y se fulminan. Atención a Yolanda Díaz. El paro se redujo en casi 74.000 personas, alcanzando 2.788.370 personas en desempleo. Es la cifra más baja desde el año 2008. Les confieso que todavía queda mucho por hacer mientras sigamos con estas cifras de desempleo, pero el camino está demostrando ser el correcto. Cada vez tenemos más empleo y de mejor calidad. Bueno, notarán que yo hablo un poquito más rápido y que no parece que estoy ahí en el telematón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Atención, parados que Yolanda Díaz y las cifras oficiales están diciendo que tenemos, ¿vale? Abril del 22, según ellos, poquito más de 3 millones. Abril del 23 dicen, ¿cómo ha funcionado? Ha funcionado de maravilla. 2,7 millones, 2,78, dicen, han bajado 234.000, el número de parados. Vale, si quitamos todo el maquillaje estadístico, que lo ha hecho USO, y empezamos a sumar los colectivos que se sacan de la encuesta oficial, ¿qué ocurre? Atención al milagro de los parados y los peces. Total que no trabajan, vamos a meter todos los que no trabajan, estaremos de acuerdo que una persona que no trabaja es un parado, ¿verdad? Vale, pues atención a lo que ocurre. Ya en abril del 22 había un maquillaje de agárrate y no te menees, de 700.000 personas, 3,7 millones, pero cuando nos vamos a abril del 23, esa cifra ha crecido a 3,83. ¿Y qué significa? Que la realidad es que estamos en 1 millón de camuflados, 1 millón de personas tapadas por el Tipex. Y además, ¿qué ocurre? Que lejos de haber bajado,
el paro ha subido. Anda que bien nos sale el camuflaje, qué cosa más maja, ¿verdad? Deben ser las cosas chulísimas. Y vamos a titulares puros de qué es lo que está ocurriendo, sacados directamente de los datos oficiales. Bajas de empleo indefinido, de los puestos indefinidos, atención, se dispara un 116%. Duración media de los contratos, los que decían que iban a acabar con la precariedad, 45 días, por cierto, 9 menos que en las mismas fechas de 2021. Población con contratos de menos de un mes, agárrense, ya 1 de cada 3 personas tiene un contrato en España de menos de un mes, 32%. Población con contratos de menos de medio año, de 6 meses, el 46%, la mitad de España, literalmente, tiene contratos de menos de 6 meses. Decía la señora de las cosas chulísimas que iba a acabar con la precariedad, menos mal, debe ser chulísima la precariedad. Contratos indefinidos a tiempo completo, de todos los que se realizan, solo el 19%. ¿Es de chulo el mercado laboral? Luis Fernando, vea, lo que queráis. Bueno, yo creo que efectivamente esto lo que describe es un mercado laboral absolutamente gripado y digamos, el resultado de lo que quiere la señora Yolanda Díaz, que es simplemente taparlo o maquillarlo. Los datos que da son absolutamente tajantes en lo que se refiere a la cantidad... Sacados todos de los datos oficiales SEPE, Servicio de Empleo Público, o sea, ya ni tan siquiera la EPA, de los suyos, de Yolanda Díaz. Pero es que hemos venido de la época de Caldera, que la hemos heredado hasta ahora, en la que se metía 500.000 aproximadamente, más o menos, de parados debajo de la alfombra, a meter ya más de 1 millón, como bien ha señalado, ocultando que realmente lo que hace el paro es aumentar en lugar de disminuir, como le gusta vender a Yolanda Díaz. El problema de nuestro sistema laboral es que es tan rígido, que la única manera que tiene de crecer, quieran o no quieran, es mediante contratos temporales. Por mucho que los maquilles, por mucho que los quieras llamar fijos discontinuos, es la única manera que tienes de crecer. ¿Por qué? Pues porque los contratos indefinidos adquieren tantos derechos que es carísimo para las empresas desprenderse de esos trabajadores, y hace que en muchas ocasiones el único resultado, digamos, la única manera que tienes de poder reducir el personal es cerrando la compañía, como es lo que ha pasado en épocas de crisis, ¿no? Que se caen las compañías a plomo. Con lo cual, la única manera que tenemos de crecer es mediante contratos temporales, y ese es uno de los ejemplos. Lo que pasa es que, por mucho que la señora Yolanda Díaz se empeñe en llamar fijos discontinuos o en hacer hincapié en su reforma laboral, lo único que ha conseguido es reducir la calidad de los contratos que teníamos. Vea, ¿esto es sostenible o nos estamos cargando la capacidad de crear empleo de España? ¿Podemos competir así? Hombre, así no se puede competir. Nuestro país tiene un problema de competitividad y sobre todo de productividad, porque si nos vamos al dato del PIB de España, todavía no somos capaces de recuperar el PIB que hemos perdido en la pandemia, y sin embargo tenemos más empleos. ¿Qué significa esto? Pues que estamos perdiendo productividad. Con más trabajadores de los que teníamos antes, no somos capaces de crear la riqueza necesaria. Entonces nuestro país pues está perdiendo una liga que ya tenía perdida desde hace mucho tiempo, porque somos líderes en paro de los países desarrollados, por detrás de lejos de Grecia, y tenemos a Colombia. O sea, España es líder indiscutible, 12,8% de paro, la mitad es lo que tiene la Unión Europea. Entonces, vamos a ver, lo que está haciendo Yolanda es cambiar ahora mismo la naturaleza de los contratos indefinidos. Ahora mismo es una naturaleza temporal, pero los ha rebautizado. Y decía Luis Fernando, mencionaba a Caldera, mencionaba a Corbacho, pues estos cambios estadísticos que se produjeron hace años y de los que, bueno, son expertos los socialistas porque son los impulsores, luego el PP sí que es verdad que se beneficia de que la gente que esté en un curso de formación no cuenten las estadísticas del paro. Quien solo puede trabajar de 11 a 2 de la tarde tampoco cuenta como parado. Quien es que yo solo puedo trabajar los fines de semana y soy demandante de empleo, pues tampoco cuentas como parado. Todo esto lo hizo el PSOE, el PP se siguió beneficiando de ello. Yolanda Díaz, por supuesto, es la líder en los fogones, tiene una cocina pues que cada vez está ampliando más. Vemos los ERTE fueron el gran precedente. Escondió en un cajón a más de 3 millones de personas y se enfadaba cuando le preguntábamos que si esas personas no eran paradas. O sea, tienes edad de trabajar, tienes las capacidades para trabajar, estás en casa, no haces nada, estás cobrando una prestación del SEPE, una prestación por desempleo, y no eres un parado. O sea, a mí que me lo expliquen. Esto que tiene un truco diabólico, porque mucha gente pregunta y dice, hombre, no estaremos tan mal, porque cuando vas de vacaciones ves que hay reservas, ves que la gente está en los restaurantes. Claro, porque a la gente que está como fijo discontinuo, trabaja un par de meses, los otros 10 meses del año se le está pagando prestaciones por desempleo. A cambio, ¿qué estamos haciendo? Destrozar las finanzas de España, más deuda que nunca. ¿Y eso en qué se convierte? En impuestos. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos un momentín a Bancamar para que nos den alguna solución, porque estando el tema como está, vamos a Bancamar. Bancamar.
Nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues qué bueno es precisamente en este contexto tener cerca a un experto que nos aconseje bien qué hacer con nuestros ahorros, que nos los estamos jugando. Y mucho más, y además resulta que este experto pues resulta que trabaja en el banco más solvente de España. Bueno, vamos allá, vamos con este espacio de comunicación con Banca March, lo mismo que tenemos todas las semanas, y vamos a hablar con Luis Fernando Coello, analista de estrategia de mercados de Banca March. Bueno, vamos con hipotecas, atención. Bueno, estamos todos pendientes del Euribor, que cuánto se nos puede poner, que cuánto nos puede costar la hipoteca, hasta dónde va a llegar la temida subida, la temida revisión. Bueno, ya saben que cuanto más suben los tipos de interés, más sube el Euribor y por lo tanto más sube lo que pagamos cada mes por la hipoteca. Vamos a intentar salir de dudas. Luis, ¿han terminado los bancos centrales ya de realizar este tipo de subidas de tipos? Hola Carlos, ¿qué tal? Pues realmente nosotros pensamos que sí, que la subida de tipos está a punto de terminar y que estamos viendo el final del túnel. Por el lado del lado americano, la Reserva Federal la semana pasada ya nos indicaba o nos dejaba más o menos claro que habían detenido su subida de tipos. En este sentido, Jerome Powell nunca va a salir con un cartel diciendo hemos parado tipos, pero lo que sí que se puede entrever entre su mensaje, tanto en la rueda de prensa como en el comunicado oficial que realiza la Reserva Federal, es que realmente han parado tipos, han llegado al tipo que deseaban, creen controlada la inflación y por tanto la subida de tipos en Estados Unidos ha terminado. En el lado europeo, Christine Lagarde nos dio noticias un poco más frías. En este sentido, la presidenta del Banco Central Europeo nos dejó claro que quedaba camino por recorrer. 2 subidas de tipos más, una en junio y una en la reunión de julio. Así que para el verano, en agosto, seguramente tengamos los tipos más elevados de los últimos 20 años y también una inflación cayendo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué efecto va a tener este cambio de rumbo de los bancos centrales sobre lo que pagamos cada mes, sobre nuestros bolsillos? Bueno, pues los principales activos que se ven lastrados en este momento de ciclo de subidas de tipos suelen ser, uno, el inmobiliario, que yo creo que todas las familias que están buscando viviendas en estos meses se han dado cuenta que con respecto al año pasado, pues las viviendas a las que pueden acceder son mucho más, tienen que tener un precio inferior al que tenían antes. ¿Por qué? Porque esa subida del Euribor lo que hace es que las cuotas que tienen presupuestadas esas familias no se las pueden permitir, entonces tengan que reducir el precio en busca de unas cuotas más moderadas y así poder acceder a la vivienda, una vivienda más barata, entonces pues, la demanda de vivienda se suele ver presionada en un momento de subidas de tipos. Por otro lado, el tema de los bonos, también bonos gubernamentales, tanto soberanos europeos y americanos, suelen ser una de las principales víctimas en estos ciclos de subidas de tipos. Principalmente lo que hemos visto es que el efecto que se ha traducido de estas caídas en precio de los bonos soberanos la han absorbido los bancos americanos. Como sabemos, en los últimos meses, en los meses de marzo sobre todo, pues hubo una crisis de confianza en los bancos americanos. ¿Y esto por qué se produjo? Porque esos bancos americanos pequeños, desregulados, tenían mucha carga de estos bonos de larga duración. Estos bonos soberanos, tanto americanos como europeos. Entonces los clientes empezaron a dar cuenta de que estas pérdidas las acumulaba el banco, empezaron a desconfiar de estos bancos y desde luego pues lo que pasó es que empezó a haber una fuga de depósitos en los meses de marzo y abril. Si nos vamos a la banca europea, realmente esto no ha sucedido aquí. No hemos visto en ningún episodio donde un banco europeo haya sufrido realmente ningún episodio de fuga de depósitos. ¿Y por qué? ¿Esto por qué? Porque realmente la regulación europea es mucho más estricta. Y además Banca March es uno de los principales líderes en este ranking y con unos ratios de solvencia mucho más altos que la banca europea y sobre todo, y muy importante, con unos ratios de liquidez mucho más elevados que cualquier banco español. En este sentido, cuando acaban el ciclo de subidas de tipos, lo que pasa es que pasa lo contrario. Estos bonos que se vieron afectados en la subida de tipos empiezan a recuperar el precio, empiezan a ir mejor y por ello creemos que realmente en este momento de parada de tipos es el momento de la renta fija. El momento de la renta fija con una duración mucho más alta, con un vencimiento mucho más largo. Es lo que ha sucedido en los últimos ciclos y es algo que creemos que se seguirá repitiendo a lo largo de estos meses. Por ello, en nuestras carteras de gestión delegada y sobre todo en nuestro mandato de renta fija, lo que hemos hecho es apostar por este tipo de activo. Luis, pues última pregunta. ¿Cómo influye el problema que tiene en estos momentos el gobierno americano con el techo de deuda precisamente a esta recomendación? ¿Cómo está influyendo? Bien, es una buena pregunta.
Realmente nosotros creemos que el techo de deuda pues, es un ciclo que se lleva repitiendo desde 1953, desde la llegada del presidente Eisenhower. Justamente después de la guerra de Corea, Estados Unidos acumulaba mucha deuda y se tocó ese techo de deuda y pasó algo parecido a lo que está pasando ahora, que es que el Congreso americano pues, detuvo la aprobación del aumento del techo. En este caso, llevamos viviendo este ciclo 70 años y creemos que este es un episodio más de este ciclo que nos recuerda a la película Atrapado en el tiempo, donde el protagonista Bill Murray vive continuamente el mismo día, el mismo ciclo, durante mucho tiempo, y en este caso creemos que es uno más. ¿Por qué creemos que es uno más? Pues porque realmente se está repitiendo el patrón que suele venir produciéndose en los últimos años. Primero se pelean, primero vemos disputas, discrepancias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, para luego finalmente acabar tirando todo esto en un acuerdo que acaba elevando el techo de deuda una vez más y acaba dando una patada hacia adelante a un problema de gasto público en Estados Unidos. ¿Realmente cuál es la verdadera solución? Pues la verdadera solución sería cortar ese déficit, un déficit que ha sido incapaz Estados Unidos de reducirlo en los últimos 20 años, y es una solución que ahora mismo, pues a largo plazo, dadas las políticas que están implementándose a través del gobierno americano, pues nos parece imposible. Por otro lado, en cuanto a los mercados, el efecto que suelen tener, pues realmente ahora mismo la deuda está un poco preocupada por este tema. Los seguros de impago les cuentan que la posibilidad de un 3% de que Estados Unidos impague su deuda es el nivel más alto desde que tenemos registros, pero sin embargo sigue siendo bastante poco. Si nos vamos a la renta variable, pues es un problema mucho más asumible. Realmente la única vez que la renta variable se ha asustado por un episodio como estos ha sido en 2011, cuando la agencia de calificación Standard & Poor's redujo la calificación de la deuda americana en un escalón. Pasó a ser la deuda más segura a la deuda casi más segura. Y fue el único episodio en el que vimos caídas en bolsa. Por lo tanto, ¿qué pasará con el techo de deuda? Pues que seguramente antes de la semana que viene veamos un acuerdo por parte de los partidos, el techo se eleve y se dé una patada para adelante al problema de la deuda. Pues muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Banca Mar. Y nos volvemos al mercado laboral de Yolanda Díaz con Luis Fer y con Bea. Vamos allá. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues atención a Pedro Sánchez, porque él lo ve todo de maravilla. Debe ser, no sé, pues el compañero de viajes de Yolanda Díaz, y para él no hay paro, no hay problemas, no hay nada. Casi 20.700.000 afiliados a la Seguridad Social en plena guerra y tras una pandemia. Y eso no es un éxito del Gobierno de España, es un éxito de país. Un éxito de país y un fracaso de los agoreros de siempre. A ver, tenemos una deuda de casi un 120%, se nos ha disparado la carga fiscal, el último año 32.000 en impuestos más 4.000 en cotizaciones sociales, tenemos los precios disparados, la cifra real, señor Sánchez, si usted no le aplica el TIPEX, la cifra real, se la repito, estamos en más de 3,8 millones de parados, tenemos el récord de paro de la Unión Europea, tenemos el récord de paro juvenil, pero estamos de maravilla. No, hemos pasado a todo el mundo, incluido a Grecia, como decía Beatriz, pero es que además ese éxito de país que dice el señor Sánchez redunda en que han disparado de una manera brutal todos los costes de contratación en España, con lo cual lo que están haciendo es cronificando los problemas que tiene intrínsecos nuestro mercado laboral. Están no flexibilizando el mercado laboral, al contrario, lo están haciendo cada vez más y más duro, más y más complicado. Por eso hemos pasado ya a los países que más atrasados iban en materia laboral. Somos los peores, los últimos de la fila, y dirán ustedes, pero bueno, pero hay trabajo y la gente sí. Tenemos, no hay que olvidarlo, la caída de salarios reales más grande de nuestra historia, nos estamos empobreciendo a los ritmos más grandes de nuestra historia y además la renta per cápita está cayendo. Y entre otras cosas, ¿por qué? Lo apuntabais vosotros antes, porque la productividad por hora ha bajado. Cada trabajador de media trabaja menos horas de lo que trabajaba antes. Bea. Y lo peor es que estamos en este escenario, pero que el escenario de cara al futuro es mucho peor. Tenemos ahora mismo una reforma de pensiones que de pensiones prácticamente no habla, simplemente habla de subir los impuestos al trabajo. Ahora mismo el 39,5% del salario que recibe el trabajador se va al IRPF y a cotizaciones sociales. Es decir, nosotros estamos recibiendo en nuestra nómina el 60% de lo que producimos. El resto se lo lleva el Estado. ¿Y qué quiere José Luis Escrivá, que es ahora mismo el impulsor de esta idea? Pues
media, seguir claro. de media, exacto, sí, sí. Y sin contar impuestos autonómicos y municipales, ¿no? Claro, Como tengas sí, una y operación de impuestos, compraventa, olvídate. Ni ningún tipo de impuesto especial, ni de nada, simplemente impuestos a trabajo, cotizaciones que paga la empresa, que en realidad la paga el trabajador, cotizaciones que paga el trabajador en su nómina, y IRPF. ¿Qué va a hacer José Luis Escrivá? Pues seguir asfixiando todavía más a los empleados, que cada vez somos menos, mientras pues engorda otro tipo de facturas, bolsas y, bueno, pues de ideas Salarios mínimos, ingreso mínimo vital, electoralísticas, sí, pues como puede ser las pensiones o subir las pensiones que no son contributivas o un complemento de género que también quiere hacer, sí. Bien, pues bien. Vamos a cortar aquí el programa porque se nos ha acabado el tiempo y porque si no lo mismo a ustedes les da ya un siroco. Pero bueno, muchísimas gracias. La semana que viene seguiremos, evidentemente, hasta entonces a levantar España, que anda, que no hay que levantarla.